sector, un grupo muy importante de las Fuerzas Armadas, no solamente en Caracas, sino en todo el país, se pone del lado de la Constitución venezolana. Y el llamado en este momento a todos los venezolanos a que salgamos a las calles, en este momento a dar el respaldo a lo que hemos construido durante años, a lo que nos hemos encontrado en las calles ahora, no solamente con la comunidad internacional, no solamente como ciudadanos, sino ahora con la Fuerza Armada Nacional, que da el respaldo a la ciudadanía, al futuro. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle. Bueno, está con nosotros el conocido y prestigioso analista internacional Jorge Castro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Y está Vincenzo Pensa, que es de la Asociación de Venezolanos en Argentina, Señor, gracias. que es la asociación que colabora, ayuda para alojar, para recibir a los venezolanos que vienen a nuestro país, ¿correcto? Para acompañar. Para acompañar en este momento. proceso doloroso de la migración. Bien. Jorge, ¿cuál es su mirada de este día tan turbulento que acabamos de vivir y sobre todo, obviamente, en Venezuela, ¿no? Mire, a la mañana, a primera hora, cuando se conoció que Leopoldo López había sido dejado en libertad por una intervención militar, la gente, incluso integrantes de las fuerzas que las fuerzas de inteligencia que lo tenían detenido en su domicilio, y luego cuando la información que se transmitió era que el presidente Guaidó convocaba una movilización generalizada desde una base militar, parecía que lo peor había ocurrido. Esto es que el ejército venezolano se había dividido. Si el ejército venezolano se divide y por lo tanto resuelve su división con las armas en la mano, esto significa que la actual situación venezolana, que es una situación que se puede caracterizar de esta manera: hay una situación de doble poder en Venezuela. Un gobierno incapaz de controlar los acontecimientos, que es el de Maduro, y un gobierno que no controla el territorio, que es el de Guaidó. La característica de las situaciones de doble poder es que tienen un carácter provisorio y absolutamente desequilibrado. En el caso de que ocurriera lo peor, esto es que el ejército venezolano se dividiera, ese empate que tiene hoy Venezuela entre un presidente que es incapaz de controlar los acontecimientos, que es Maduro, y otro que no tiene poder territorial, que es Guaidó, adquiriría un carácter catastrófico. Esto hay que ubicarlo en el contexto del núcleo de la situación venezolana, que es un proceso de desintegración acelerado, político, económico y social. Siempre hay que tomar en cuenta que en los últimos 5 años el Producto Bruto de Venezuela ha caído 61%. Es el doble lo que ha caído el Producto Bruto venezolano de lo que cayó el Producto Bruto de la Unión Soviética en los 3 años posteriores a 1991. Es una catástrofe en el cual el término catástrofe adquiere, desde lejos, no tiene ningún tipo de carácter peyorativo. Es la simple descripción de una de las grandes tragedias de la época, que es lo que está sucediendo en Venezuela en estos últimos 5 años. Ahora vamos a volver a la intervención, si es que esto fue así, la versión de Estados Unidos, de que se iba a ir Maduro en un avión a Cuba. Y ahora volvemos. Tu mirada, Vincenzo, de esto. La mirada es la de un venezolano que está lejos, que sabe que la situación no es fácil. O sea, todo lo que ha dicho el doctor Castro es cierto. Pero yo lo veo ya desde la carne, ¿no? Desde el saber y el esperar. En esa dulce espera que en algún momento dije que no es tan dulce, porque es angustia. ¿Qué te pareció la escena en la calle hoy, donde estaban compatriotas tuyos frente a la Embajada de Venezuela a favor del operativo Libertad, así se llama, y del otro lado estaba la izquierda argentina a favor de Maduro? Da vergüenza, ¿no? Da vergüenza ver gente que no conoce, porque no conocen lo que es Venezuela. Es gente que nunca estuvo en Venezuela,
pero gente que le contaron algo y se lo creyeron. E ideológicamente nunca van a cambiar. Da dolor. O sea, a mí más que preocuparme lo que puede haber pasado frente a la embajada y de lo que piensen algunos, porque no es una sociedad, no es la sociedad argentina, es lo que está pasando en Venezuela, es ver ese camión, esa tanqueta pasando por encima de la gente sin ningún tipo de consideración. Es ver una sociedad dividida, muriéndose de hambre, muriéndose de salud y que no encuentra la solución. Porque esto no cambia hoy, esto no cambia mañana. Esto es algo que se va a extender en el tiempo. Jorge, dale. No, sí es verosímil lo que habíamos mostrado al principio del programa, ¿no? Esta cuestión de que posiblemente Maduro tenía previsto salir del país. Mike Pompeo lo dijo, Mike Pompeo, secretario de Estado. Y que bueno, y que lo frenó Putin. Miren la cara de Jorge. Hoy estuve hablando Leyendas urbanas internacionales. Ah, ¿sí? No le das ningún tipo ninguna. En Cuba tampoco, ¿eh? La situación en Venezuela se resuelve de acuerdo al conflicto y a la contradicción interna. La acción internacional, incluso la de Estados Unidos, tiene un carácter accesorio. O sea, es mentira, es una versión adrede mentirosa que da Estados Unidos sobre... No, pero ¿quién soy yo para calificar de pero usted mentiroso dice que... a Estados Unidos? No, de ninguna manera. Una pequeña guerra más en su vida hasta esta altura puede ser interesante, pero... Puede ser que sí, puede ser que no. Lo más seguro es que quién sabe en esta situación. O sea, es el secretario de Estado de Estados Unidos, pero quiero decir. Se puede decir muchas cosas, pero no hay certezas de nada. Porque no hay certezas de nada. En Cuba, recién estuve hablando con una colega cubana que trabaja en Granma, en Cuba, y le pregunté obviamente sobre lo que surgía de estas versiones, esta posibilidad de que existiera un avión y un posible vuelo de Maduro hacia la isla, y ellos dicen, obviamente, desconfían de la fuente, ¿no? Y obviamente lo sienten como una presión. Incluso esta amenaza de embargo que hubo, dice, bueno, embargo, en realidad ya lo vivimos, ya es total. Lo que sí nos genera hoy son problemas con las inversiones que iban a llegar a la isla y que esto podría llegar a complicar. Jorge, tenemos que hacer una tanda, le vamos a hacer una pregunta y la contesta después. Sí, no, Jorge Castro hablaba sobre la división de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Que no ocurrió. Que no ocurrió, pero si ocurrió, la división o los grupos que se han separado es horizontal y no vertical. Digamos, ¿por qué digo esto? Porque en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 1000 generales. Si uno suma a todos los países de la OTAN, no junta 1000 generales como sí tiene Venezuela. Y esos generales son los que manejan la compra de armas con Rusia, los pozos petroleros, la energía de transporte. Se han convertido en una casta de poder muy importante que hasta que no se desarme esa casta de poder militar es muy difícil hablar de una salida democrática. Entonces ya hago yo la pregunta, ¿qué podría pasar si hay una división, si se dividirá los militares venezolanos o no? Después de la tanda, ¿le parece? Ahí vamos. Jorge Castro, ¿qué puede pasar con los militares que la apuesta es a que hubiera una división ahí? Yo creo que en Venezuela no hay un régimen cívico-militar con Maduro a la cabeza. El orden de los factores es exactamente el inverso. Lo que hay es un régimen militar donde la esencia del poder político está en manos del ejército y lo accesorio es Maduro. Maduro es una figura de segundo orden en la crisis venezolana. Lo que ocurre en este momento es que no hay respuesta dentro de los mandos del ejército venezolano sobre cuál va a ser su papel legítimo en la etapa post-Maduro. No hay respuesta para eso en las filas venezolanas, en las filas del ejército venezolano. Algo de esto ha señalado en el día de hoy John Bolton, el asesor de seguridad norteamericano. Lo que dijo que en el ejército venezolano lo que hay es miedo al futuro, miedo a cuál va a ser su papel institucional en un régimen venezolano post-Maduro. Maduro es un episodio menor de la historia venezolana, en todo sentido. El problema en este momento es que hay un gobierno de Nicolás Maduro que no controla los acontecimientos, como lo demuestra lo que ha ocurrido con Leopoldo López en la madrugada de ayer. Y hay un gobierno como el de Guaidó que carece de poder territorial. En esta situación, entre las dos fuerzas políticas que se oponen, estos dos centros de poder que se oponen, hay una situación de virtual empate, como ha quedado de relieve una vez más hoy. En este sentido, el aspecto fundamental es el hecho de que hoy
ese empate entre este sistema de doble poder no ha adquirido un carácter catastrófico porque no se ha dividido el ejército venezolano. Si se hubiera dividido el ejército venezolano, en este momento habría una guerra civil en Venezuela, combatiendo el ejército en las calles. En algunos medios se dijo en Buenos Aires que se escuchaban disparos en las calles de Caracas y que había combates en las calles de Caracas. Eso no ocurrió. Si hubiera ocurrido, en Venezuela el tema hoy sería la guerra civil. No el hecho de que Leopoldo López esté en la Embajada de Chile. Tenemos que administrar 2 minutos. Yo quiero darte a vos uno. Y tenemos que hablar de Rusia después con Jorge en 1 minuto, si se mete Rusia y se mete Estados Unidos. Tu mirada final. Mi mirada es un país que está realmente en una crisis. Es un país que no tiene encuentro, que no tiene posibilidad de salir de este hueco en el que está, que realmente los militares no se han dividido, como bien lo dice él. Hay un grupo de militares que sí se fue con Guaidó, pero la gran masa de los militares sigue dependiendo de Maduro, o Maduro sigue dependiendo de él, como dice Jorge Castro, y que esto va para largo. Esto va para largo. O sea, bien, la ilusión de que esto cambia en días no es así. No es así. Bien, y lo que todos estamos esperando, Santa Cruz, Serra y Jueguen, es... Todos vivimos, los que tenemos unos años, la Guerra Fría. ¿Cuánto puede intervenir seriamente Rusia acá y Estados Unidos? Bueno, hoy la crisis venezolana se ha transformado en una crisis global. Están presentes como protagonistas de la crisis venezolana la totalidad de los países latinoamericanos más relevantes: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia. También Estados Unidos, también Canadá, la totalidad de los países europeos, también China y también Rusia. En este momento hay 150 soldados de las fuerzas especiales rusas enviados por el presidente Vladimir Putin, que están en las afueras de Caracas, con un sistema de defensa antiaéreo misilístico colocado precisamente en una unidad militar venezolana, ante la alternativa de que hubiera una intervención militar de los Estados Unidos, lo que no va a ocurrir. Ahí está respondido. Entonces, la crisis venezolana se ha transformado en una crisis global. No es simplemente un episodio sudamericano o latinoamericano. No es simplemente un episodio en el cual participan los países de América del Sur junto con los Estados Unidos. Ha adquirido un carácter global. Europa, Rusia y China. Y respecto a China, hay un aspecto que me parece de especial importancia. Es probable que el punto de inflexión de la crisis haya ocurrido hace 2 semanas, cuando el gobierno de Maduro le dio a la Cruz Roja Internacional su acuerdo para que llevara ayuda humanitaria, especialmente en materia de medicamentos, cosa que ya ha ocurrido. En ese mismo momento, la República Popular China envió un avión con cargas de medicamentos por más de 60 millones de dólares para atender lo que el gobierno chino dice la crisis humanitaria de extraordinaria gravedad que experimenta Venezuela hoy. Crisis humanitaria de extraordinaria gravedad que experimenta Venezuela hoy. Alrededor de este punto está el camino de salida de la crisis venezolana.